Los grandes reyes del picheo en la historia de la MLB, los récords desde el montículo que desafían al tiempo, el rey de las victorias, Cy Young 511. Hablar de victorias en la MLB es hablar de Cy Young. Sus 511 triunfos no solo lideran la historia, duplican lo que hoy se considera una carrera legendaria. Cy Young lanzó en una era donde los abridores no salían del juego. Tomaba la pelota, dominaba 9 entradas y regresaba pocos días después para hacerlo otra vez. No existían límites de lanzamientos ni bullpen moderno. La responsabilidad era total. Este récord no se basa solo de talento, sino de resistencia física y mental sobrehumana. En el béisbol actual, donde ganar 20 juegos en una temporada ya es raro, las 511 victorias parecen de ciencia ficción. El rey de los ponches no la rayan, 5,714. Fue el lanzador más intimidante de su generación. Su reta superaba velocidades que parecían imposibles para su época y la mantuvo durante 27 temporadas, algo que ningún otro pitcher de poder ha logrado. Sus 5,714 ponches no solo reflejan su dominio, sino la longevidad extrema. Ponchó bateadores jóvenes, veteranos y futuras leyendas en distintas décadas. Ryan nunca fue un lanzador de control perfecto, pero su capacidad para fallar bates era incomparable. En una era con más ponches que nunca, nadie se acerca a su marca. El rey de los juegos completos, Cy Young, 749. Este récord define un béisbol que ya no existe. Cy Young terminó con 749 juegos completos, una cifra que hoy en día parece imposible de imaginar. En el béisbol moderno, los abridores son retirados por estrategia, salud o análisis de datos. Para Cy Young, salir del juego era una señal de derrota personal. Este récord no será roto porque la forma de lanzar cambió para siempre. El rey de las blanqueadas, Walter Johnson, 110. Walter Johnson no solo ganaba, humillaba. Sus 110 blanqueadas representan dominio total, juego tras juego, sin permitir una sola carrera. Dominaba velocidad, control y compostura. Su capacidad para cerrar juegos sin ayuda del bullpen fue legendaria. Hoy completar una blanqueada es una rareza. Johnson hizo historia repitiéndolo más de 100 veces. El rey de la efectividad, Ed Wall, 1.82 era mínimo 1000 entradas. La efectividad mide cuántas carreras permite un lanzador y Ed Wall prácticamente intocable. Su 1.82 era de por vida, sigue siendo el estándar dorado. Wall lanzó en una era ofensivamente limitada, pero aún así su dominio fue absoluto. No dependía del poder, dependía del control, el movimiento y lectura del bateador. Mantener una era por debajo de 2 durante una carrera larga es algo que el picheo moderno simplemente no permite. El rey de los salvados, Mariano Rivera, 652. Mariano Rivera convirtió el noveno inning en un ritual. Cuando entraba al juego, el partido terminaba. Su famoso cúter rompía bates, planes y esperanzas. A diferencia de otros cerradores, Rivera no dependía de la velocidad extrema, sino de la precisión absoluta. Sus 652 salvados y su dominio en postemporada lo convierten en el cerrador más grande de todos los tiempos. El rey de las entradas lanzadas, Cy Young, 7,356. Este número explica por qué Cy Young domina tantas categorías. Lanzó más entradas que cualquier otro pitcher en la historia y lo hizo manteniendo efectividad y control. Hoy muchos lanzadores estrellas no alcanzan ni la mitad de esa cifra en toda su carrera. El rey de los no-hitter no la rayan, 7. Lanzar un no-hitter ya es histórico.
Nolan Ryan lo hizo 7 veces. Esto demuestra su capacidad para rozar la perfección repetidamente. No fue suerte, fue dominio constante. Los reyes del bateo marcaron el ritmo del juego. Estos lanzadores marcaron el miedo. Sus récords no solo sobreviven, reinaban en un béisbol distinto, uno donde el brazo era el rey y la resistencia era obligatoria. Estos números no solo son historia, son monumentos. La historia de la MLB no se puede contar sin hablar de estos nombres. No solo lanzadores, son pilares del tiempo. Hombres que redefinieron lo que significa dominar desde el montículo en sus respectivas eras. Cy Young representa la resistencia absoluta, un béisbol donde el lanzador era guerrero, estratega y líder sin descanso. Sus récords no existen para ser rotos, sino para recordarnos cómo se jugaba cuando la pelota se gana con el brazo y el corazón. Nolan Ryan encarga el poder puro, el miedo del bateador y la obsesión por el ponche. Su dominio atravesó generaciones, demostrando que la grandeza no siempre se mide en victorias, sino en impacto y longevidad. Walter Johnson fue el silencio del estadio, el lanzador que apagaba ofensivas con autoridad y elegancia. Igual simboliza la perfección estadística, un nivel de efectividad que el béisbol moderno simplemente no permite repetir. Y Mariano Rivera fue el punto final, el hombre que convirtió el noveno inning en una sentencia inevitable. Estos récords no solo desafían a los jugadores actuales, desafían a la propia evolución del juego. Cambiaron las reglas, la preparación física, la estrategia y la forma de proteger a los lanzadores. Por eso muchos de estos números no serán superados jamás. No porque falte talento hoy, sino porque estos reyes lanzaron en una era irrepetible. Hablar de ellos no es mirar al pasado con nostalgia, es entender por qué el picheo es el alma del béisbol. Y mientras existan aficionados que amen este deporte, los reyes del montículo nunca caerán. Al final, estos récords no existen para ser perseguidos, existen para ser respetados. El béisbol cambió, los brazos se cuidan más, las estrategias evolucionaron, pero la grandeza permanece intacta. Cada vez que vemos un ponche, una blanqueada o un noveno inning cerrado, hay un eco del pasado, recordándonos quienes marcaron el camino. Estos reyes del picheo no compiten con el presente, lo trascienden, y mientras el béisbol siga vivo, sus nombres seguirán siendo la medida de lo imposible.